Si tu mente siempre imagina lo peor, no es porque seas una persona negativa, sino porque existe un mecanismo psicológico que está intentando protegerte, aunque muchas veces termine causando ansiedad, miedo y agotamiento mental. La mayoría de las personas creen que sus pensamientos aparecen por casualidad, pero la realidad es que tu cerebro sigue patrones silenciosos que influyen en la forma en que interpretas el futuro, tus relaciones y hasta la manera en la que ves tu propia vida. Bienvenido a este espacio de comprensión de la mente humana y las emociones modernas, creado para ayudarte a entender la ansiedad, los pensamientos internos, los comportamientos repetitivos y la forma en que tu mente influye en tus decisiones diarias. Hoy vamos a explorar el motivo psicológico por el que tu mente siempre imagina lo peor. Porque tu cerebro crea escenarios negativos incluso cuando no existe una amenaza real y que ocurre dentro de ti cuando empiezas a anticipar problemas que todavía no han sucedido. Si no puedes controlar tus pensamientos terminarán controlando la forma en que ves tu realidad. La mayoría de la gente malinterpreta la preocupación constante. No se trata simplemente de pensar demasiado, sino de comprender cómo tu mente construye historias internas, cómo interpreta las señales del entorno y cómo puede transformar una posibilidad en una amenaza emocional real. Si te quedas hasta el final, comprenderás los patrones psicológicos detrás del pensamiento negativo, porque tu cerebro busca constantemente escenarios de peligro y cómo empezar a recuperar el control sobre tus propias interpretaciones mentales. Porque el verdadero problema no siempre es lo que ocurre afuera, sino la historia que tu mente crea antes de que algo suceda. Y muchas personas pasan años reaccionando ante miedos imaginarios sin entender que su propio cerebro está siguiendo un patrón psicológico profundamente arraigado. En este vídeo descubrirás por qué algunas personas tienen una tendencia mayor a imaginar resultados negativos, qué relación existe entre la supervivencia humana y los pensamientos catastróficos, cómo tus experiencias pasadas pueden influir en tus expectativas futuras y qué cambios internos pueden ayudarte a desarrollar una mente más equilibrada, consciente y fuerte. Quédate hasta el final, porque entender cómo funciona este mecanismo puede cambiar la manera en la que observas tus propios pensamientos, y quizás descubras que muchas de las batallas que enfrentas cada día no están ocurriendo en el mundo exterior, sino dentro de tu propia mente. ¿Alguna vez te has acostado por la noche y, justo cuando todo parece estar tranquilo, tu mente empieza a crear problemas que todavía no existen? Quizás recuerdas una conversación y piensas, ¿habré dicho algo equivocado? Imaginas una mala noticia que podría llegar, anticipas una discusión que nunca ocurrió o empiezas a construir escenarios negativos sobre tu futuro. Lo más curioso es que en muchos casos, no está pasando nada malo en ese momento, pero tu mente actúa como si tuviera que prepararte para una amenaza invisible. Muchas personas viven atrapadas en este ciclo sin entender por qué ocurre. Durante el día intentan mantenerse ocupadas, sonríen, cumplen con sus responsabilidades y parecen estar bien delante de los demás, pero por dentro cargan una constante sensación de alerta. Es como si una parte de su mente estuviera buscando señales de peligro en cada detalle, un mensaje que tarda en llegar, una mirada diferente de alguien cercano, un pequeño error en el trabajo o una decisión que podría salir mal. El problema es que este mecanismo puede hacer que una persona sufra dos veces, primero imaginando lo que podría ocurrir y después enfrentando la realidad, si es que realmente sucede. En muchas ocasiones el desgaste emocional no viene del problema real, sino de todas las historias que la mente crea antes de que exista un verdadero problema. Tu cerebro tiene una tendencia natural a intentar protegerte. Busca patrones, recuerda experiencias pasadas y trata de anticipar lo que viene para evitar posibles daños. Pero cuando este sistema funciona demasiado, puede convertir una simple posibilidad en una amenaza emocional enorme. Una duda pequeña puede transformarse en miedo, una preocupación normal puede convertirse en ansiedad y un pensamiento momentáneo puede ocupar horas de tu día. Y quizás lo más difícil de aceptar es que muchas personas creen que pensar en lo peor significa estar preparadas, cuando en realidad están entrenando a su mente para vivir en un estado permanente de preocupación. Entender por qué ocurre este proceso es el primer paso para dejar de ser controlado por pensamientos que parecen reales, pero que muchas veces solo son una interpretación creada por tu propia mente. Lo que muchas personas no perciben es que imaginar lo peor no siempre aparece como un pensamiento negativo evidente. Muchas veces llega disfrazado de responsabilidad, de precaución o incluso de inteligencia. La persona puede pensar, solo estoy intentando estar preparado, estoy analizando todas las posibilidades, o si pienso en todo lo que puede salir mal, evitaré sufrir. Pero detrás de este comportamiento existe un patrón mental mucho más profundo,
la necesidad de sentir control sobre situaciones que todavía no están bajo su control. La mente humana tiene una característica muy particular: prefiere una explicación conocida antes que una incertidumbre completa. Por eso, cuando falta información, el cerebro intenta llenar los espacios vacíos creando historias. El problema aparece cuando esas historias no se basan en hechos reales, sino en miedos acumulados, experiencias pasadas o inseguridades que todavía siguen activas. Por ejemplo, alguien envía un mensaje a una persona importante y no recibe respuesta durante varias horas. Una interpretación equilibrada sería pensar que está ocupado, que tuvo un día complicado o que responderá cuando pueda. Sin embargo, una mente acostumbrada a imaginar lo peor puede crear rápidamente otro escenario: está enfadado conmigo, hice algo mal, ya no le importo. La situación externa no cambió, pero la interpretación interna transformó completamente la emoción. Este patrón también aparece en la vida social. Muchas personas evitan expresar sus opiniones por miedo a ser juzgadas, rechazan nuevas oportunidades porque imaginan el fracaso antes de intentarlo o se alejan emocionalmente de otros para protegerse de una posible decepción. Sin darse cuenta, intentan evitar el dolor futuro, pero terminan creando limitaciones en el presente. Lo más sorprendente es que la mente puede acostumbrarse tanto a este modo de funcionamiento que la persona deja de cuestionarlo. Empieza a creer que sus pensamientos son una representación exacta de la realidad, cuando en muchas ocasiones solo son una respuesta automática creada para buscar seguridad. Y aquí aparece una parte que cambia completamente la forma de entender este comportamiento: no se trata simplemente de pensar negativo. Se trata de descubrir por qué tu mente siente la necesidad de prepararse constantemente para algo que todavía no ha ocurrido, y cómo ese mecanismo puede influir silenciosamente en tus relaciones, tus decisiones y la manera en la que ves tu propia vida. El problema de imaginar siempre lo peor es que con el tiempo, no solo afecta tus pensamientos, también empieza a cambiar la forma en la que actúas con el mundo. Muchas personas creen que sus preocupaciones existen únicamente dentro de su cabeza, como si fueran algo privado que nadie más puede notar. Pero la realidad es que la mente influye directamente en la manera en la que hablamos, reaccionamos, nos relacionamos y mostramos nuestra personalidad delante de los demás. Una persona que constantemente espera un resultado negativo puede empezar a comportarse desde la defensa. Tal vez interpreta una crítica como un ataque, una pregunta como una amenaza o un silencio como una señal de rechazo. Sin darse cuenta, comienza a responder a situaciones que realmente no están ocurriendo, sino a versiones creadas por su propia mente. Y esto puede generar distancia con las personas que la rodean. Por ejemplo, alguien que tiene miedo de ser abandonado puede buscar constantemente señales de que la relación está en peligro. Puede necesitar confirmaciones frecuentes, analizar cada palabra de la otra persona o cambiar su comportamiento para evitar cualquier posible conflicto. Lo curioso es que intentando proteger la relación, puede terminar creando tensión dentro de ella. Algo similar ocurre en la vida profesional y social. Una persona que imagina constantemente el fracaso puede dejar de participar en conversaciones, evitar nuevos retos o rechazar oportunidades porque ya ha creado mentalmente un resultado negativo. Desde fuera, otros pueden verla como alguien distante, inseguro o poco interesado, cuando en realidad está luchando contra una batalla interna que nadie puede ver. Este proceso también afecta a la confianza personal. Cada vez que la mente crea un escenario negativo y la persona responde como si fuera real, refuerza la idea de que debe estar siempre alerta. Poco a poco, empieza a confiar menos en sus decisiones, en sus relaciones y hasta en su propia capacidad para afrontar los problemas. Lo más interesante es que este patrón no suele aparecer de forma repentina. Se construye con pequeñas reacciones diarias, una preocupación que se repite, una duda que no se cuestiona, una situación interpretada desde el miedo. Hasta que llega un momento en el que la persona no entiende por qué se siente agotada incluso cuando todo parece estar bien. Pero existe una diferencia importante entre una mente que intenta protegerte y una mente que termina limitando tu vida. Comprender dónde está esa línea es fundamental, porque muchas veces el verdadero cambio no comienza eliminando los pensamientos difíciles, sino aprendiendo a observar cómo esos pensamientos están dirigiendo tus acciones sin que te des cuenta. Para entender por qué tu mente siempre imagina lo peor, no basta con observar solamente lo que ocurre en el presente. Muchas veces, detrás de una preocupación actual existe una historia más antigua que sigue influyendo en la forma en la que interpretas la realidad. La mente no analiza cada situación desde cero,
utiliza experiencias anteriores como una especie de referencia para decidir qué esperar del futuro. Imagina a una persona que, durante una etapa importante de su vida, fue constantemente criticada, ignorada o sorprendida por situaciones dolorosas. Con el paso del tiempo su mente puede aprender una asociación silenciosa: cuando algo parece ir bien, algo malo puede aparecer. Aunque los años pasen y las circunstancias cambien, esa sensación de alerta puede permanecer activa, incluso cuando ya no existe el mismo peligro. Esto explica por qué dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de manera completamente diferente. Alguien recibe una respuesta fría en un mensaje y piensa: quizás la otra persona está teniendo un mal día. Otra persona recibe el mismo mensaje y siente inmediatamente rechazo, preocupación o miedo. La diferencia no está solamente en lo que ocurrió, sino en la interpretación construida a partir de experiencias anteriores. La memoria emocional funciona de una manera muy particular. No guarda únicamente hechos, también conserva sensaciones relacionadas con esos momentos. Por eso, algunas situaciones pequeñas en el presente pueden despertar emociones mucho más intensas de lo esperado. Una simple conversación, una distancia temporal de alguien importante o un error cotidiano pueden activar una reacción que parece exagerada, pero que tiene una explicación dentro de la historia personal de cada individuo. El problema aparece cuando la mente utiliza antiguas estrategias de protección para enfrentar situaciones nuevas. Lo que en algún momento pudo haber servido para evitar sufrimiento, años después puede convertirse en una barrera que impide disfrutar, confiar o avanzar. La persona no siempre está reaccionando al momento actual, muchas veces está reaccionando a una versión antigua de sí misma que todavía intenta mantenerse a salvo. Y aquí aparece una de las partes más importantes de este proceso: entender que muchos pensamientos negativos no nacen porque la persona quiera sufrir, sino porque su mente aprendió una forma específica de protegerse. Pero cuando ese patrón se vuelve automático, puede comenzar a controlar decisiones, relaciones y emociones sin pedir permiso. La verdadera transformación comienza cuando una persona deja de preguntarse solamente ¿por qué pienso esto? Y empieza a observar ¿qué experiencia hizo que mi mente aprendiera a pensar de esta manera? Porque detrás de cada pensamiento repetitivo existe un patrón que fue construido con el tiempo, y reconocerlo cambia completamente la forma en la que vemos nuestra propia mente. La forma en la que tu mente imagina lo peor puede cambiar, pero no porque simplemente decidas pensar positivo o ignores las preocupaciones que aparecen. La verdadera transformación comienza cuando empiezas a reconocer que un pensamiento no siempre es una realidad, sino una interpretación creada por tu mente a partir de información, experiencias y emociones acumuladas. Muchas personas pasan años luchando contra sus propios pensamientos, intentando eliminarlos o sentirse mal cada vez que aparece una preocupación. Pero cuanto más intentan controlar cada idea negativa, más atención le dan. El cambio no consiste en tener una mente que nunca imagina problemas, porque la incertidumbre forma parte de la vida humana. El cambio está en aprender a observar esos pensamientos con más claridad y preguntarte si realmente están basados en lo que está ocurriendo ahora, o si están repitiendo un patrón antiguo. Por ejemplo, cuando alguien tarda en responder un mensaje, la primera reacción puede ser pensar que algo está mal. Esa sensación aparece automáticamente. Pero entre el pensamiento inicial y la reacción existe un espacio donde puedes interpretar la situación de otra manera. Quizás esa persona está ocupada, cansada o simplemente no ha tenido tiempo de responder. La situación sigue siendo la misma, pero la historia que tu mente construye cambia completamente la emoción que experimentas. Esta nueva perspectiva no significa vivir en una ilusión ni ignorar los problemas reales. Significa desarrollar una relación diferente con tus propios pensamientos. Una mente equilibrada no es una mente que nunca siente miedo, preocupación o inseguridad. Es una mente que aprende a diferenciar entre una señal importante y una alarma innecesaria. Con el tiempo, esta conciencia puede modificar la forma en la que reaccionas ante los desafíos diarios. Puedes empezar a escuchar tus pensamientos sin obedecer automáticamente cada uno de ellos. Puedes comprender tus emociones sin dejar que definan todas tus decisiones. Y puedes descubrir que muchas de las batallas internas que parecían imposibles de controlar comienzan a perder fuerza cuando dejas de enfrentarlas desde el miedo. Porque imaginar lo peor no significa que haya algo mal contigo. En muchos casos, significa que tu mente desarrolló una estrategia para protegerte.
La pregunta más importante no es por qué tienes estos pensamientos, sino si todavía necesitas vivir siguiendo cada advertencia que aparece en tu cabeza. Cuando entiendes este proceso, algo cambia, dejas de ver tu mente como un enemigo y empiezas a verla como una parte de ti que necesita ser comprendida. Y quizás la mayor libertad no está en conseguir que nunca aparezca un pensamiento negativo, sino en recuperar el poder de decidir qué hacer con él cuando aparece. Quizás después de todo lo que hemos hablado, la pregunta más importante no sea por qué tu mente imagina lo peor, sino cuánto tiempo has estado viviendo dentro de escenarios que nunca llegaron a ocurrir. Porque muchas veces pasamos días, semanas e incluso años reaccionando ante situaciones que solo existían en nuestra imaginación, sintiendo emociones reales frente a problemas que todavía no formaban parte de nuestra vida. La mente humana tiene una capacidad increíble para crear historias. Puede viajar al pasado, recordar momentos que nos marcaron y también puede adelantarse al futuro intentando descubrir qué ocurrirá. Pero en medio de ese proceso, a veces olvidamos algo esencial: una posibilidad no es un hecho, un pensamiento no siempre es una verdad y un miedo no siempre representa una amenaza real. Cada persona carga una historia invisible que influye en la forma en la que interpreta el mundo. Algunas personas aprendieron a esperar tranquilidad, mientras que otras aprendieron a prepararse para el golpe antes de que llegara. Y aunque desde fuera nadie pueda ver esa batalla interna, esa forma de interpretar la realidad acompaña cada conversación, cada decisión y cada relación. Tal vez muchos de los momentos en los que pensaste que estabas perdiendo el control eran, en realidad, momentos en los que tu mente intentaba encontrar seguridad a su manera. Una mente que recuerda, que compara, que anticipa y que busca protegerte incluso cuando ya no existe el mismo peligro. Al final, comprender nuestros pensamientos no significa descubrir una mente perfecta ni eliminar todas las dudas que aparecen en el camino. Significa mirar hacia adentro y reconocer la complejidad de aquello que ocurre en silencio cada día. Porque detrás de cada preocupación existe una historia, detrás de cada miedo existe una interpretación y detrás de cada pensamiento existe una parte de nosotros intentando ser escuchada. Y quizás la mayor revelación no está en descubrir que nuestra mente puede imaginar lo peor, sino en entender cuánto poder tiene esa imaginación para construir la realidad que sentimos cada día. Si has llegado hasta este momento del vídeo, significa que realmente tienes interés en comprender cómo funciona tu mente y la forma en la que tus pensamientos influyen en tu vida diaria. Me gustaría saber tu opinión. ¿Alguna vez has sentido que tu mente imagina escenarios negativos antes de que ocurra algo? Déjalo en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otras personas que están pasando por una situación similar. Si este contenido te aportó una nueva forma de entender tus emociones y tu comportamiento, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir descubriendo más sobre psicología, mente humana, relaciones y desarrollo personal. Además te invito a ver el vídeo que aparece en la tarjeta de este momento, porque está relacionado con este tema y puede ayudarte a comprender todavía más cómo funcionan tus pensamientos y emociones. También puedes continuar en nuestra playlist de psicología y comportamiento humano, donde encontrarás más contenidos para entender mejor tu mundo interior. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.